Primero que nada, quiero decir que me siento muy contento y muy orgulloso de estar compartiendo esta mesa con la nueva generación de especialistas y de comprometidos con el tema de Medio Oriente, del mundo árabe y del mundo islámico, de esta universidad y de otras universidades. Segundo, quiero comentar que durante las vacaciones, muchos de nosotros que estamos en esta mesa y otros que están también allá abajo y en otros lados, estuvimos en comunicación manifestando una muy profunda preocupación porque el periodo vacacional había inhibido las acciones universitarias que pudiéramos hacer para reflexionar y analizar esta coyuntura. Número 3, consideramos que era importantísimo tener en la primera semana de clases un evento sobre el conflicto palestino-israelí. Por la urgencia del tema, consideramos que es la coyuntura internacional más atroz de los últimos tiempos, la más prolongada, la más deliberada, la más deshumanizada y la que además está siendo atestiguada por el mundo entero sin que ningún gobierno pueda detenerla. Consideramos a la universidad como el último rincón de libertad para el diálogo. Está agotado el diálogo en la mayor parte de los espacios, la universidad tiene que ser ese espacio de libertad y de diálogo, hay que recuperarlo para encontrar ideas y para generar acciones. Y consideramos que la educación es el último resquicio por donde puede atravesar el argumento como esperanza. Entonces, es por eso que hicimos este acto de esta manera. Me tocó a mí ser el moderador, y el moderador tiene que ser el más moderado de todos, lo cual es una tarea muy difícil para mí en esta circunstancia, pero haré el esfuerzo porque así sea. Para introducir el tema, voy a hablar de 10 elementos o 11 elementos para explicar la complejidad del problema. ¿Sí? 10 u 11 elementos que expliquen en enunciados exclusivamente la complejidad del problema y posteriormente le daré la palabra a cada uno de los ponentes. Número 1, la ubicación del conflicto. La ubicación del conflicto está en una zona, en una encrucijada de culturas, una encrucijada de lenguas, de religiones, de epístemes, de formas de ver el mundo que coinciden en un espacio geográfico preciso, que es Palestina e Israel, la Palestina histórica y el Israel del 48. Es también donde 3 continentes se cruzan, donde rutas comerciales históricas se han encontrado, y además Palestina es el espacio físico en donde se enfrenta el mundo árabe en general con Israel, y también es donde se encuentran el mundo islámico en general con el mundo judío. Es el lugar tan hipersensible del que estamos hablando, que es Palestina e Israel. Ahí se enfrentan, es el espacio, es la ubicación. Decía Edward Said que Palestina no es una palabra neutra. A todo mundo le ocasiona diferentes sensaciones y sin duda de ninguna manera Palestina no es una palabra neutra. Número 2, la dimensión religiosa. El elemento religioso también complejiza la situación. Ahí se encuentran varias tierras santas, por lo menos de las 3 religiones abrámicas y los 3 sitios sagrados. En el caso del judaísmo, el sionismo religioso, que no el político, dice que cuando venga el Mesías se tiene que reconstruir el templo de Salomón. Y donde se va a reconstruir ese templo eventualmente es justo y exactamente donde está la mezquita de Omar, del Domo de la Roca. Es decir, para reconstruir el templo habría que desaparecer la mezquita de Omar. Además, en la parte de abajo, en el subsuelo de la mezquita, se encuentra el Kodesh HaKodashim, que es el lugar más santo para los judíos. Es decir, hay una coincidencia también de tipo teológico muy importante. Número 3, la naturaleza del Estado de Israel. El Estado de Israel es muy particular en la escena internacional y en el sistema de estados. Es un Estado que ha sido indemnizado por la comunidad internacional, que en su historia ha tenido muchos momentos de expansionismo, guerra con guerra, recupera más tierras, ocupa más tierras, coloniza más tierras. Es también un Estado colonialista. Pero sobre todo es un Estado militarista. Es un Estado en donde la guerra y el carácter bélico del Estado es el sustento del mismo. Las fuerzas de defensa de Israel, lo dijo Ben-Gurión, fundador y proclamador de la creación del Israel en 1948, dijo que las fuerzas de defensa israelíes tienen que ser lo suficientemente aterrorizadoras como para inhibir la posibilidad de que los vecinos hostiles la ataquen en algún momento. El ejército israelí, el paso por el ejército israelí de todos los ciudadanos, 2 años para las mujeres, 3 para los hombres y la vida eterna, como ciudadanos de reserva, todos son soldados, ¿sí? Es el pegamento, es el cemento que cohesiona a la sociedad que es diversa de Israel. La experiencia del ejército es lo que le da sentido a la nación israelí.
Y por lo tanto ellos tienen a la seguridad nacional, es un Estado que la seguridad nacional ocupa la cima de la agenda nacional. Lo más importante es la seguridad nacional. Esto significa que hay un desprecio por la política como virtud y un elogio al belicismo. La política queda en segundo término, la política no es natural al Estado de Israel. Número 4, los dilemas identitarios. No solamente se trata de judíos y árabes, tenemos los judíos que están en la diáspora alrededor del mundo, muchos de los cuales están en contra del Estado de Israel, otros que están a favor del Estado de Israel y mandan dinero. Tenemos judíos israelíes, pero también tenemos árabes israelíes que no están en la zona palestina. Tenemos palestinos musulmanes, la mayoría, pero también tenemos palestinos cristianos, tenemos palestinos que creen en la laicidad y en el secularismo, pero también palestinos que creen en el Estado Islámico como vía para constituir Palestina. Tenemos judíos antisionistas que viven en la diáspora y judíos ortodoxos que también son antisionistas, pero judíos seculares que se pelean con los judíos ortodoxos. Tenemos judíos ultraortodoxos y judíos que viven en Palestina, en las colonias que construye Israel. Y también tenemos palestinos en el exilio, en el refugio, la mayoría. Número 5, la inoperancia del derecho internacional. El conflicto palestino-israelí es la muestra clara de que el derecho internacional no funciona. La cantidad de resoluciones que se han dado en este conflicto, que no se ha respetado por Israel, da muestra clara de que jurídicamente la dimensión jurídica está completamente rebasado en el caso del conflicto israelí. No hay derecho internacional, no funciona. Número 6, la internacionalización del conflicto. La cuestión Palestina-Israel es una responsabilidad de la comunidad internacional. Israel se creó a partir de una resolución de Naciones Unidas y el destino del pueblo palestino fue dejado a merced de Naciones Unidas y la comunidad internacional. Es por eso que este conflicto tiene tanta resonancia en todas las latitudes del mundo y que la solidaridad internacional se gesta y lo vemos cómo se está manifestando. Es un conflicto internacional y es responsabilidad de toda la comunidad internacional esta cuestión. Número 7, la guerra mediática, la más complicada quizá. Estamos en una guerra de información, de contrainformación. Sabemos que las principales cadenas de televisión hegemónicas están fuertemente auspiciadas, patrocinadas por intereses sionistas, además de que la dificultad de que los palestinos en Gaza emitan información de lo que ocurre en la franja, porque no hay electricidad, dificultad de internet, es decir, la guerra contrainformativa se vuelve un problema muy difícil. Por lo tanto, la opinión pública internacional está profundamente sesgada y manipulada en ese sentido. Además, esta guerra mediática está inserta en una retórica de la guerra contra el terrorismo, situación que se da después del 11 de septiembre y que se hizo una guerra absurda contra Irak en el 2003 con este argumento de contra el terrorismo, jamás terroristas, árabe terrorista, palestino terrorista, hagamos de la guerra al terrorista. Yo me pregunto quiénes viven más aterrorizados, los israelíes o los palestinos, ¿dónde está el terrorismo? Y además esta guerra contra el terrorismo y la búsqueda de armas, tienen túneles, hay que buscar las armas, lo mismo pasó en Irak. Número 8, la paradoja víctima-victimario. El nuevo holocausto que se repite, como dice Edward Said, estamos siendo víctimas de las que fueron víctimas, somos víctimas de las víctimas. El victimario se convierte en víctima-victimario y esta paradoja. Número 9, Estado palestino. Los israelíes dicen que se puede construir el Estado palestino, no estoy seguro si en estos momentos puede hacerse. ¿Por qué? Porque el gobierno israelí se ha encargado de desmantelar todos los elementos constitutivos de un posible Estado palestino, es decir, destruyen oficinas de gobierno, estaciones de policía, escuelas, hospitales, mezquitas y todos los elementos y familias. Tenemos una sociedad palestina que está llena de viudas, viudos, huérfanos, mutilados y personas traumatizadas por la guerra que van a pasar muchos años para que puedan curarse de un odio transgeneracional que se puede dar. Número 10, la deslegitimación progresiva del Estado de Israel. Robert Fisk apenas lo dijo, el mundo se está volteando contra Israel. Esto es preocupante porque cada vez más voces dentro y fuera de Israel están apuntando a que el Estado ya no es viable. Dentro de Israel es más difícil porque hay toda una máquina propagandística al interior para generar consensos nacionales. Pero cada vez más voces judías, incluso académicas, están diciendo el Estado de Israel, el proyecto sionista está fallando. Esta coyuntura tan brutal está haciendo que el mundo entero esté cuestionando la viabilidad de Israel. La parte negativa de esto, que se han generado una serie de comentarios y expresiones antisemitas y tampoco estamos queriendo ni estamos avalando esas expresiones antisemitas. En esta mesa nadie es antisemita y nadie es antijudío, lo aclaro. Y número 11, la democracia como absurdo. Finalmente la gente de Gaza en su autonomía decide apostarle por una democracia. Vamos a jugar a las elecciones, dicen los palestinos, vamos a jugar a su sistema democrático occidental. Jugaron al sistema occidental y ¿quién ganó? Hamas, un grupo islamista.
Entonces la democracia solamente va a servir cuando ganan los partidos políticos que buscan una democracia a mi manera occidental, pero si ganan las urnas un grupo que no me favorece o no me interesa a mi occidente, entonces le hago la vida imposible y lo desprestigio. Entonces la urna, la democracia, se convierte en una nueva paradoja. Esos son los 11 elementos, rápidamente, aparte hasta me sobraron 12 segundos, o sea que lo hice muy bien, en 8 minutos. Muchas gracias, les doy la bienvenida a mis compañeros. Vamos a comenzar. ¿Quién era primero? Ya se me olvidó el orden. Gracias.